Todo pueblo esconde secretos, pero algunos pueblos los entierran vivos. Esenmeris era uno de esos lugares, donde cada sonrisa enmascaraba una historia, y cada oración contenía un susurro de miedo. Cuando una vieja cuchara de plata, olvidada durante mucho tiempo bajo tierra, resurgió, no era solo un objeto, era un testigo silencioso, una confesión enterrada, un camino hacia una verdad escalofriante. Y la señorita Marple, con su mirada serena y su mente más aguda, no solo la descubrió, ella la escuchó. Era una tarde de primavera engañosamente tranquila en el pueblo aislado de Elmerich Hollow, el tipo de día en que el tiempo en sí parecía detenerse. La luz del sol caía como polvo de oro sobre los tejados cubiertos de hiedra, las aves atrapadas en ritmos demasiado perfectos para ser coincidencia, y la fragancia de la manzanilla, la lavanda, y la tierra recién humedecida flotaba como una canción de cuna. El aire llevaba una curiosa quietud, no era silencio, sino una calma casi atenta, como si el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Dentro de la vieja rectoría de piedra, ubicada en el borde del bosque, el salón brillaba con una luz cálida y ámbar que se filtraba suavemente a través de cortinas de encaje desvaídas, fundiendo sombras moteadas en la alfombra floral y las pinturas al óleo que colgaban intactas desde hacía generaciones. El reloj del abuelo marcaba cada segundo con una elegancia solemne, resonando suavemente en el aire, un metrónomo para la paz peculiar que flotaba sobre la habitación. En su silla habitual de respaldo alto, cerca de la ventana, la señorita Eleanor Whitmore se sentaba con una gracia tranquila que desmentía la agudeza de su mente, drapeada en un chal pálido, y sosteniendo una taza de té entre dedos frágiles, agitaba el contenido con lenta precisión, sus movimientos tan metódicos como sus pensamientos. Su mirada, aunque suave, llevaba una alerta constante, no de sospecha, sino de cálculos silenciosos e interminables, siempre observando, siempre escuchando. Frente a ella, el reverendo Albridge hablaba en un tono que fluctuaba entre reflexiones teológicas y chismes locales, relatando los curiosos eventos de la semana pasada. Su esposa Clara, de ojos agudos, cabello plateado y gesto poco expresivo, cosía un patrón de rosas en una tela, alzando la vista solo cuando las palabras de su esposo tomaron un giro inesperado. Escondido justo entre las páginas de una edición polvorienta y antigua de Paradise Lost, dijo el reverendo, con un leve temblor de inquietud, una sola cucharadita plateada, doblada, no, retorcida, casi artísticamente, como una cinta de metal moldeada a mano. Y eso no es lo más extraño, estaba pulida, brillante incluso, como si la hubieran colocado allí justo antes de que yo la encontrara. La mano de la señorita Whitmore se detuvo en medio del movimiento, sus ojos se entrecerraron ligeramente, el único indicio de que los engranajes de su mente giraban con rapidez. Retorcida, repitió con tono ligero, pero lleno de intención, no por accidente, confirmó el reverendo, asintiendo solemnemente. El resto del libro estaba cubierto de polvo, las páginas rígidas por la edad, pero la cuchara, reluciente, y cálida al tacto, como si hubiera esperado allí, deliberadamente, sabiendo que alguien vendría. ¿Y dónde se descubrió exactamente esto?, preguntó la señorita Whitmore, aunque ya intuía que la respuesta no sería ordinaria. Entre las pertenencias de la señora Faircroft, respondió Albridge. Falleció en silencio mientras dormía, sin signos de lucha, sin familia inmediata. Su abogado pidió ayuda para clasificar su biblioteca personal. Tenía aprecio por los libros antiguos, muchos en latín, incluso en antiguo eslavo eclesiástico, pero este volumen en particular estaba archivado solo, no entre sus colecciones habituales. Clara frunció el ceño con gesto pensativo, su aguja suspendida en el aire.
Un lugar extraño para ocultar algo como una cuchara, comentó. Bastante, respondió el reverendo. Y había algo grabado a lo largo del tallo, un texto débil, creo, apenas visible. La señorita Whitmore no dijo nada al principio, depositó suavemente su taza sobre el platillo y se recostó, los ojos desenfocados, pero lejos de inactivos. La señora Faircroft, murmuró, viuda desde hace casi 20 años, rara vez vista más allá del borde de su jardín, sin visitantes, sin viajes, sin apariciones públicas, pero siempre puntual con sus donaciones a la iglesia y sus suscripciones de lectura. Clara asintió lentamente. La gente decía que escondía una pena, se rumoraba una grieta familiar, un hermano, tal vez. Elijah Faircroft, intervino el reverendo, desapareció sin explicación hace casi 30 años, sin nota, sin despedida. Su nombre fue susurrado, y luego olvidado, hasta ahora. La ceja de la señorita Whitmore se frunció apenas, y la cuchara, estaba caliente dices. Sí, extrañamente, respondió Halbrecht. Me sorprendió después de salir de la casa, el polvo en los estantes, las ventanas selladas, y sin embargo esa cuchara parecía intacta por el tiempo. Brillaba, como si no perteneciera allí. Siguió un silencio inquieto. La señorita Whitmore se puso de pie, se acercó lentamente a la ventana. Sus dedos rozaron el vidrio frío mientras miraba hacia la luz del sol, pero no vio el jardín de la rectoría, vio una finca cubierta, un estudio sombrío, estantes que gemían bajo el peso de secretos, y un solo volumen abierto, no por curiosidad, sino por memoria, el tipo de memoria que hiere más de lo que cura, una cuchara retorcida, un mensaje oculto, un nombre enterrado bajo el polvo, y la vergüenza. Este no era un escondite aleatorio, dijo finalmente, con voz baja y cada palabra medida, era una señal, un objeto deformado por la emoción, dolor tal vez, culpa, no fue producto de la locura, sino del propósito. La costura de Clara se reanudó, más lenta ahora, mientras el reverendo observaba a la señorita Whitmore con creciente anticipación. Había visto esto antes, esa quietud en su postura, justo antes de una revelación, el momento en que cada detalle comenzaba a alinearse en una imagen que solo ella podía ver. El latín, murmuró la señorita Whitmore, casi para sí misma, nos dirá más, y el hecho de que se haya colocado recientemente, bueno, eso significa que alguien más tiene acceso a esa casa, o este. Su voz se apagó por un instante, nunca la dejó realmente, su expresión era firme, como si acabara de tirar de un hilo que desentrañaría algo profundo y olvidado. Los objetos no se esconden por sí solos, susurró, son colocados por aquellos que tienen algo que recordar, o algo que olvidar. Y luego en un tono tan suave que casi se perdió en el tic-tac del reloj, añadió, la gente esconde cosas a plena vista, cuando el peso de una verdad enterrada se vuelve demasiado pesado para cargar, y a veces, lo que está oculto no está destinado a ser descubierto, sino, a ser comprendido. La antigua casa en el borde de Graven Hollow, había permanecido en silencio durante décadas, sus ventanas, como ojos nublados, mirando el mundo pasar sin parpadear, pero cuando el nombre de Eleanor Whitmore apareció en la columna del obituario, el pueblo sintió un escalofrío sutil, como si el suelo recordara algo que no estaba listo para recordar. No mucho después, los símbolos extraños, delineados débilmente en bancos de piedra y tallados sutilmente en la madera de su escritorio de estudio, salieron a la superficie, lo que llevó solo a los sintonizados a viejos secretos, para que se dieran cuenta. Algunos mensajes, murmuró Adelaide Briard, cepillando el polvo de un volumen latino amarillento, escondido detrás de una fila de espinas falsas, están destinados a no ser leídos sino reconocidos. Ella no era ajena a los símbolos que sobrevivían a sus autores.
la cuchara doblada, grabada con un pasaje oscuro del Via Virtutis, no era una baratija, era un cifrado, un susurro dejado por Eleanor para alguien con ojos no llenos por la convención. El padre Mallory, una vez convencido de que el mal solo pertenecía a cuentos de hadas y confesionales, ahora encontraba su mirada trazada repetidamente a las sombras de la rectoría, donde las motas de polvo danzaban como almas inquietas, y el silencio zumbaba con preguntas. Ella estuvo sola, demasiado tiempo, ofreció a medias. La soledad juega trucos. Adelaide dio una sonrisa suave conocida, pero no dijo nada. Sus pensamientos ya se habían derivado a los estantes del estudio, donde recientemente se había perturbado un libro, su polvo cambiado sutilmente por una mano que no era la del vicario. Alguien vino, susurró más tarde, y no estaban buscando una historia, estaban buscando lo que esconde la historia. Cuando Nathaniel Gray llegó, bien vestido con voz suave, reclamando lazos de sangre con Eleanor y con una carta sellada fechada apenas semanas antes de su fallecimiento, la aldea respondió con cortesía restringida, enmascarando el endurecimiento colectivo de la respiración. Su presencia estaba desarmada, sus afirmaciones razonables, y sin embargo Adelaide notó el papel de su carta sin desvanecimiento, sin pliegue, demasiado perfecto para algo destinado a ser olvidado y de pronto, recordado. En cuestión de días, caminó por los jardines con gracia deliberada, hablando con cariño de recuerdos que no podría haber conocido, y de rasgos familiares que no podría haber heredado. Contó cuentos en la vicaría sobre el pastel de esponja y el té débil, cuentos que sonaban pulidos, demasiado pulidos. Se rió del ejemplo, habló con calidez y sin embargo nunca dejó que sus ojos descansaran, siempre escaneando, siempre midiendo. Adelaide lo observó con paciencia tranquila, señalando la forma en que sus dedos permanecían sobre el viejo escritorio de Eleanor más tiempo de lo necesario, cómo miró hacia la puerta del sótano cuando nadie más estaba mirando, cómo el suave susurro de las páginas parecía atraerlo más que las palabras mismas. Lo que sea que estuviera buscando, no era herencia, era algo enterrado, algo que Eleanor había escondido detrás de acertijos y reliquias, y algo que, ahora despertado, comenzaba a revolverse debajo de las tranquilas tablas de piso de Graven Hollow. Fue una mañana suavizada por la lluvia de anoche, un silencio en el aire que hizo que incluso el canto de los pájaros se sintiera cauteloso, mientras Lady Beatrice Allerton se sentaba en la cartera tenue de la biblioteca Manor y abría un diario desgastado de cuero, sus páginas, frágiles con el tiempo, su tinta, casi desvaída, pero pulsante con secretos que se habían rehusado a morir. La primera línea que leyó detuvo el aliento: lo que ha sido enterrado nunca permanece en silencio, la verdad no se pudre con los muertos. Al principio lo ignoró como exageración poética, pero algo sobre esas palabras persistió, como el sabor del metal antes de una tormenta. Nadie en el pueblo de Darnley Hollow sospechaba que la finca Grant Allerton, con sus balcones y jardines hambrientos de sol, tenía algo más que historia, pero debajo de la madera y las pinturas al óleo centenales, quedaba un silencio pesado, con algo tácito, algo que espera. Y fue precisamente entonces cuando él llegó Jonathan Gray, un hombre tranquilo, con modales educados y un acento del viejo mundo, reclamando un parentesco lejano con Lady Beatrice. Sin embargo, algo en su comportamiento estaba apagado. Se movía a través de la mansión no como un invitado, sino como una sombra que regresa a casa. Sus ojos se detenían solo un segundo en retratos, pisos y accesorios, como si estuviera mapeando recuerdos, en lugar de admirar la decoración. La gente del pueblo, cautelosa por naturaleza, lo observó con el tipo de curiosidad reservada para los magos viajeros, o los comedores de fuego en las ferias de otoño, pero nadie lo observó tan de cerca como la señorita Arabella Quinn, con los ojos afilados,
discretos y esenciales para el pueblo como el timbre de la torre del reloj. Arabelle había sido durante mucho tiempo la tranquila arquera de las verdades susurradas de Darnley Hollow, y sus instintos rara vez le fallaban. Se dio cuenta de cómo Jonathan a menudo se dirigía hacia las partes olvidadas de la mansión, la terraza acristalada con sus baldosas agrietadas, y el abandonado jardín oeste, donde la estatua de Eros estaba astillada y cubierta de musgo. Todos los días, ella lo observaba merodear por allí con elementos extraños, un plano descolorido, una brújula oxidada, a veces, solo una mano enguantada que cepillaba contra la tierra, pero no estaba admirando las rosas moribundas, o los setos marchitos, no, sus ojos se fijaban en el suelo en sí, como si pudiera responder una pregunta que nadie más se atrevía a hacer. Una tarde, Arabella, bajo el pretexto de entregar encaje a Lady Beatrice, atrapó a Jonathan agachado cerca de la estatua. Sus dedos raspaban suavemente el suelo, sin cavar, no plantando, sino rastreando algo invisible. Más tarde esa noche, un grito rompió la quietud de la mansión. Lady Beatrice fue encontrada colapsada en su estudio, el diario apretado en sus manos temblorosas, su página final, desgarrada a mitad de camino, sus ojos, generalmente acérrimos con la calma aristocrática, ahora brillaban de temor, y al amanecer, el antiguo cuidador de la finca, el señor Giles, desapareció sin dejar rastro. El pánico comenzó a agacharse en el pueblo. A la mañana siguiente, debajo de la estatua en el jardín oeste, un pequeño brazalete de plata fue desenterrado por un jardinero. Dentro de su relicario, una pequeña foto, una mujer joven desconocida, y un niño con una sonrisa de conocimiento, una sonrisa que se hacía eco de Jonathan Gray, demasiado inquietantemente. El corazón de Arabella se aceleró. Esto no fue solo la herencia, esto era sangre, esto fue traición, esto fue el resurgimiento de la historia en las formas más calculadas. ¿Por qué había venido Jonathan ahora? ¿Por qué aquí? ¿Qué sabía él ya? ¿Y qué estaba ocultando? Esa noche, la biblioteca de la mansión fue encontrada vacía. Jonathan se había ido, sin equipaje, sin despedida, solo su brújula oxidada quedó en el escritorio, su aguja giró sin cesar, negándose a señalar hacia el norte. La página desgarrada del diario había sido misteriosamente restaurada, y sobre ella, una sola línea de escalofrío aparecía donde antes había habido solo pergamino vacío. La tierra no olvida nada, lo que tiene protege, hasta que esté listo para ser visto nuevamente. Arabella se paró junto a la ventana, la luz moribunda del anochecer brillando en sus gafas, mientras miraba hacia el West Garden. El suelo, cerca de la estatua, era desigual nuevamente, el musgo, recién perturbado, y justo a su lado, una huella individual, medio desamparada, que no llevaba a ninguna parte, oeste tal vez, conduciendo más profundo en un misterio que acababa de comenzar. La noticia del repentino fallecimiento de Harold Kenwick se extendió con el tipo de susurro que viaja más rápido que el sonido, más denso, más pesado, y curiosamente, ausente de shock. Miss Elowen Hartley, quien alguna vez compartió una partida de ajedrez y un agudo intercambio de palabras con el hombre durante el té, no hizo comentario alguno al enterarse. Pero en lo profundo de su mente aguda y serena, una vieja escena se rearmaba con precisión escalofriante, una observación críptica sobre deudas impagas, una cuchara de plata doblada escondida entre las páginas de un libro jurídico, un joven con una historia demasiado limpia para ser confiable, y una carta, gruesa sellada con cera, llevada por Harold en su estudio la noche en que murió. Oficialmente, se consideró un desafortunado paso en falso, un hombre con exceso de trabajo, cayendo por una escalera estrecha a altas horas de la noche, rodeado de papeles esparcidos, una silla volcada, y una lámpara de aceite rota. Pero Elowen,
con su ojo de halcón para el desorden disfrazado de casualidad, vio a través de la artimaña. La mancha de tinta no había explotado, había sangrado, en un arco tranquilo, deliberado, agrupándose en lugar de salpicar, como si la botella hubiera sido inclinada con intención, no en pánico. El vidrio de la lámpara permanecía intacto, a pesar de la supuesta caída, y un débil rastro de algo viscoso, aceite, tal vez, se deslizaba a lo largo de la barandilla, precisamente donde una mano podría haberse aferrado, no por accidente sino con control. No dijo nada, porque la verdad, creía ella, se arrastra en silencio como una sombra que se desliza entre las puertas, nunca necesita gritar. Al día siguiente, bajo el pretexto de devolver un volumen botánico fuera de lugar, visitó a la ama de llaves de Harold, la señora Fowler, una mujer rígida, con los labios tan apretados como las cuerdas de su delantal. En tonos apagados, la señora Fowler confesó que había escuchado un sonido la noche de su muerte, el crujido de una puerta, inconfundible, en esa vieja casa donde la madera hablaba como el recuerdo. Desde la ventana del ático, había visto una figura, con un abrigo de carbón, moviéndose rápidamente a través del jardín, inclinada la cabeza, deslizándose por el seto, no por la puerta. No era un amigo, ni un visitante, alguien con propósito, alguien invisible. Elowen no presionó, nunca lo necesitaba. Más tarde, hablando con el empleado de Harold, un joven pálido y nervioso llamado Adrian Murrin, se enteró de la carta. Había sido entregada esa misma tarde, sellada con espesa cera carmesí, del tipo que no se usaba para negocios, sino para secretos. Harold la leyó a solas, frunció el ceño, luego la guardó en el bolsillo. Por la mañana, se había desvanecido, dejando solo las gafas destrozadas, y una llave de latón, sin cerradura conocida. Nadie podía explicar la ausencia de la carta. No fue archivada, ni registrada, ni siquiera reconocida por el agente. Un hombre que muere por accidente, no tiene ninguna razón para ocultar correspondencia, pero un hombre acorralado, amenazado, o confrontado, sí. Los pensamientos de Elowen se centraron en la carta faltante como el corazón de todo mensaje emotivo, o advertencia, borrada por una mano que temía lo que revelaba. Y el miedo, ella sabía, rara vez camina solo, el miedo trae silencio, el miedo trae mentiras cuidadosas, y en la caída silenciosa de Harold Kenwick, en los restos de la noche, y en la tinta desaparecida, el miedo tenía los zapatos lo suficientemente gastados como para no dejar huella. Solo preguntas, que se elevan ahora como humo a través de una habitación cerrada, esperando ser visto. La invitación había llegado en una papelería crujiente de color crema, polite, discreta, y precisamente del tipo que Miss Thorne nunca ignoraba. Ese domingo, bajo cielos demasiado pálidos para prometer calidez, llegó a Hawthorne Hollow, el asiento ancestral de la familia Marchmont, un lugar cuyos pasillos aún susurraban sobre viejas guerras, y deudas aún mayores. Elliot Marchmont, urbano e infaliblemente cortés, la recibió con la ceremonia esperada, sirviendo en porcelana fina, el aire perfumado con bergamota y cortesía, pero sus ojos se desviaban, no hacia la conversación, sino hacia la reluciente variedad de cubiertos colocados con deliberado cuidado a un lado, entre ellos, una cucharadita, casi imperceptible, salvo por una sutil hendidura en el cuello, y un grabado lo suficientemente tenue como para esconderse en la sombra. Captó su interés, su diseño era inconfundible, gemelo de una cuchara que una vez le mostró una joven criada temblorosa, envuelta en franela, y escondida detrás de un piso, jurando que pertenecía a alguien enterrado en la historia familiar. Sin embargo, ahí estaba nuevamente, desafiante, ya no doblada, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de remodelar no solo la plata,
sino la memoria. El señor Marchmont notó su mirada, con una sonrisa que duró un segundo demasiado largo, y ofreció que la plata de la familia había sido restaurada con amor. Miss Thorne asintió, su sonrisa tan suave como la crema coagulada, pero sus pensamientos iban mucho más lejos. Se excusó para admirar la vista de la orangerie, y en su paseo tranquilo por la mansión, notó otro detalle, un estuche de cubiertos con un espacio sutilmente vacío, su cuna de terciopelo, comprimida por una ausencia prolongada, no una cuchara recientemente usada, sino una recientemente extirpada. Más tarde, en el jardín, con el pretexto de examinar los parterres de lavanda, habló con la señora Percival, una compañera de la difunta Lady Marchmont, una mujer que llevaba perlas, como si fueran penitencia. Con una voz gastada por el tiempo y el oporto, la señora Percival mencionó, como si recordara un sueño a medias, que la difunta dama había confesado una vez, escondí lo que nunca debió ser encontrado, una frase que hizo que el pulso de la señorita Thorne se detuviera por un instante. 2 días después, con la casa Marchmont ocupada por recados en la ciudad y el portero demasiado sordo para notar, la señorita Thorne regresó, no como invitada, sino como buscadora. Se movió con la tranquila autoridad de una mujer acostumbrada a los espacios que otros evitan. Detrás de una piedra desmoronada, donde el musgo se había vuelto antinaturalmente espeso, sus manos enguantadas cavaron pacientemente, hasta que sus dedos rozaron el metal, pesado, terco. Esperando, descubrió una cuchara, más antigua, más pesada que la del té, su cuenco grabado con iniciales, y una cita 3 de julio de 1898. La envolvió cuidadosamente en su pañuelo de lino, sabiendo que esto no era un mero utensilio, sino una reliquia, atada al linaje, al legado, o a las mentiras. Quizás, a los tres, el peso no era plata, sino secreto. Al final de la semana, la señorita Thorne solicitó acceso al ático bajo la suave artimaña de la curiosidad histórica, y nadie se opuso. ¿Por qué lo harían? Ella era inofensiva, después de todo, pero cuando las estrechas escaleras gimieron debajo de su paso, y el aire, engrosado con polvo olvidado, rozaba su rostro, supo que el pasado no se había ido en silencio, solo había aprendido a esconderse en las esquinas. El ático era un paisaje de troncos y cortinas desgarradas, de álbumes de fotografías con caras rayadas, y libros con páginas arrancadas. En la esquina más lejana, debajo de una colcha comida por polillas, y una sombrilla olvidada, descubrió un cofre, con un solo candado empañado, y por dentro papel quebradizo con la edad, pero potente en implicación, registros de nacimiento que no coincidían, cartas nunca enviadas, y una confesión final firmada con las mismas iniciales grabadas en la cuchara enterrada. La señorita Thorne se quedó inmóvil por un largo momento, el papel temblaba muy ligeramente entre sus dedos. Esta casa, esta familia, no se había olvidado simplemente, había reorganizado su pasado, lo había pulido, borrado las curvas de su historia, y la había colocado en exhibición. Pero la plata recuerda, y el suelo, y el silencio, y ahora también lo hacía ella. Miss Marple se movía con la solemne gracia de alguien íntimamente familiarizado con los secretos que el tiempo había tratado de enterrar, sus dedos enguantados rozando, como un suspiro, los restos olvidados de vidas alguna vez vividas plenamente, ahora reducidas a susurros bajo polvo y sombra, hasta que en una esquina del ático de la finca Hawthorne, escondida bajo un trozo sin importancia de tapiz apolillado y flanqueada por baúles oxidados de una grandeza desvanecida, descubrió una vieja caja empujada profundamente contra la pared, como si la casa misma hubiera tratado de olvidarla. La tapa gimió con un crujido reacio, y dentro de ella se encontraba una bolsa de terciopelo envuelta en una muestra cosida con iniciales demasiado delicadas para ser informales, T. y Bob.
las mismas letras que Marple había vislumbrado garabateadas en el registro de 1899, ese nombre, tachado, luego sobrescrito, y finalmente marcado como confidencial. Su respiración se contuvo, cuando abrió la bolsa y reveló un relicario, a la vista oro, cálido, a pesar del frío en el aire, y en el interior, una miniatura pintada de una adolescente, cuyos ojos ardían con la misma intensidad extraña que Arthur Kingsley, el heredero recién llegado que había conquistado al pueblo con su encanto, pero cuyo linaje siempre había parecido demasiado cuidadoso, y sin embargo, no fue el rostro lo que sacudió a la señorita Marple, sino la inscripción, acurrucada como un susurro alrededor del borde interior del relicario, A.E.A.T. Forever Mine, no coincidía con la firma de una carta sellada, escondida en un fondo falso de la caja, una carta que Marple descubrió con el borde cuidadoso de su llana, revelando un paquete de páginas amarillentas, unidas no por hilo, sino por miedo, sus sellos de cera aún intactos, cada uno marcado con años que trazaban la línea de una historia tragada, una trama escrita para no ser abierta. La carta dentro no hablaba de un robo, sino de una manipulación. Una joven, expulsada bajo el pretexto de vergüenza, para cubrir los tratos secretos de su hermano con el abogado que había reescrito el testamento, el mismo día que el heredero original cayó misteriosamente de su caballo, su muerte fue considerada accidental, aunque las correas de la silla de montar claramente habían sido manipuladas, un hecho ocultado entre bastidores y luego silenciado con promociones súbitas. A medida que la carta se desplegaba, línea tras línea sangraban la verdad, sin nombrar a nadie directamente, tejían un tapiz de traición, maternidad oculta, y reliquias fundidas, no por un ladrón, sino por una hermana afligida que había convertido la plata en piezas de comunión para la iglesia del pueblo, piezas que Miss Marple ahora recordaba, tenían un grabado extraño, una sola fecha, 14 de octubre de 1901, el día en que se decía que la joven había desaparecido, cuando en realidad, había sido enviada a dar a luz en secreto, para nunca regresar. Las piezas habían reposado, brillantes, sobre el altar cada domingo, parte de lo sagrado, escondiendo lo profano a plena vista. Y ahora, mientras Miss Marple permanecía entre reliquias que gemían bajo el peso de todo lo no dicho, comprendió Arthur Kingsley, no era quien decía ser, no era el limpio heredero de una sangre respetable, sino la consecuencia de una verdad, enterrada bajo generaciones de silencio y vergüenza. Y alguien aún vivo, había ido a grandes extremos para asegurarse de que nunca descubriera quién era en realidad. Por cada caja escondida, cada retrato alterado, cada herencia remodelada, no era un acto de olvido, sino de duelo. Una rebelión silenciosa contra la eliminación de un niño nacido de un escándalo, pero amado en silencio. Y mientras el viento agitaba el aire rancio del ático, Miss Marple supo que no estaba en una sala de antigüedades, sino en una encrucijada, una herencia torcida en mentiras, para preservar las apariencias. Y en el momento en que se pronunciara la verdad en voz alta, las paredes mismas podrían gemir por la carga que habían soportado durante más de 40 años. La llegada de Nathaniel a Greystone Hollow se sintió menos como una coincidencia, y más como un destino vestido de modesto tuit, un eco de algo que hace mucho tiempo buscaba renacer. La forma en que caminó por los corredores sombríos de la antigua finca Claiborne no sugería curiosidad, sino memoria. Eran pasos ensayados en sueños, transmitidos a través de la sangre, y cuando apareció en la puerta del abogado, solo unos días después de que la última matriarca de los Claiborne había sido enterrada, no fue el dolor en sus ojos lo que sorprendió, fue la certeza. Sin embargo, la verdad rara vez regresa sin resistencia, y la señorita Elowen Reed, quien había sido la archivista silenciosa del pueblo durante casi 40 años, sintió un escalofrío de inquietud cuando su nombre apareció en la correspondencia matutina,
garabateado apresuradamente bajo un sello de cera roto, estampado con un escudo familiar que se creía extinto. Sus instintos la llevaron primero a Maud Wickham, alguna vez doncella de los Claiborne, ahora una anciana frágil pero lúcida, en una cabaña perfumada por hierbas secas y encajes descoloridos, entre tazas de té negro demasiado cargado, y el lento tic-tac de un reloj de péndulo torcido. Maud habló con cautela del día en que la plata desapareció del ala este, el mismo día que el joven Lionel fue encontrado en la orilla del lago, con un moretón en la sien, y una nota en su bolsillo que nadie se atrevió a leer en voz alta. Recordó a Lady Claiborne sollozando a puertas cerradas, susurrando al mayordomo que lo enviara antes de que los demás hicieran preguntas, y cómo el niño, el primo de Lionel, se fue sin protestar. Su mirada no era de vergüenza, sino de resolución tranquila, como un soldado que cae sobre una espada que no le pertenece. La señorita Reed escuchó en silencio, los bordes de una verdad más oscura tomando forma en su mente. No fue un robo, sino un sacrificio, y justo cuando las piezas comenzaron a encajar, llegó la noticia de que Edith Glass, la antigua institutriz de la familia, y la última persona en ver a Lionel con vida, había muerto inesperadamente. Una placa de sueño, dijeron, aunque el joven aprendiz del boticario anotó un aroma extraño, amargo en la toca junto a su lecho. El forense, joven e inseguro, lo descartó como irrelevante. La señorita Reed, sin embargo, recordó su última visita con Edith, cómo la mujer agarró un diario desgastado en su pecho y murmuró, con voz baja y temblorosa: algunas historias arden si se dejan demasiado tiempo en la sombra. Había prometido entregarlo, páginas llenas de secretos garabateados durante las noches solitarias, cuando solo había presenciado lo que se desarrollaba detrás de las ventanas cerradas de la finca. Pero después de su muerte, el diario desapareció, reemplazado solo por una sola chatarra carbonizada encontrada en la chimenea, con media oración para perseguir el aire. No saltó, fue presionado. Ahora, en la tranquilidad que siguió, la señorita Reed sabía que esto no era simplemente cuestión de herencia o líneas de sangre olvidadas, se trataba de una herida cosida de silencio, ahora reabriéndose en el peor momento posible, y alguien todavía miraba por detrás de cortinas y retratos desmoronados, dispuesto a matar nuevamente para garantizar que la verdad nunca pasara por la puerta. El silencio en Elderbridge Lane ese día era inusualmente pesado, como si incluso el viento hubiera sentido un secreto enterrado y decidiera contener la respiración. La señorita Helena Whitmore se sentó sola en su antigua sala de estudio cuando un sobre envejecido y amarillento se deslizó silenciosamente debajo de su puerta, sin marcar, sellado solo con una cresta de cera roja con las iniciales C.R., un guión viejo y tembloroso, del tipo que parecía haber sido tocado por el tiempo pero no borrado por él. El interior contenía solo una cosa, una carta con el juego de la reina de espadas, sus bordes manchados con algo oscuro y grasiento, ya fuera tinta o sangre, era difícil saberlo, y una vieja fotografía de 3 jóvenes sonriendo debajo de la terraza cubierta de glicinias de Briarwood Hall, pero una de las caras se había raspado violentamente, como si alguien hubiera intentado no solo olvidar, sino borrar a esa persona por completo de la historia. La señorita Whitmore, no dudó, convocó a la señorita Marple, a quien siempre había considerado solo una jubilada inteligente, pero cuya mente podía deslizarse en las sombras donde otros no se atrevían a pisar. La señorita Marple tomó el sobre en la mano, miró a la reina de espadas y dijo solo: este no es un juego, es una oración. Esa misma noche, estalló un fuego en el invernadero abandonado de Briarwood Hall, una estructura desmoronada llena de polvo, plantas marchitas y recuerdos a medias. Cuando el fuego finalmente se apagó, los bomberos encontraron un cuaderno carbonizado en medio de la ceniza.
Su cubierta se redujo al hollín, pero sus páginas de alguna manera estaban intactas. Dentro había notas frenéticas, pensamientos dispersos, y una línea escrita una y otra vez en la mano familiar y fluida de Caroline Redwing. El mal pagado. Para la señorita Marple, esa era una señal clara. Alguien había sufrido un castigo destinado a otro, y el verdadero culpable todavía estaba caminando libre. Días después, el pueblo se agitó con chismes cuando Julian Redwing, el hermano de Caroline, ausente durante mucho tiempo en Europa por más de 30 años, regresó de repente bajo el pretexto de establecer la finca. Pero hubo un reconocimiento extraño e inquietante en sus ojos, no solo de las ruinas, sino de las deudas que no se remontaban por mucho tiempo. La señorita Marple visitó en silencio Briarwood Hall, donde descubrió un cajón dejado abierto en la estantería del antiguo salón. Entre las hojas de música de vals desvaídas había un paquete de cartas atadas con una cinta, las cartas de Caroline. La última decía: si no lo detienes, la verdad aparecerá, y cuando la verdad salga de la tierra, solo dejará cadáveres. Esa carta había sido escrita solo 2 días antes de que Caroline desapareciera. Old Darby, el jardinero retirado de la finca, le dijo a la señorita Marple que la noche después de que Caroline desapareció, escuchó risas detrás del invernadero, pero ella no estaba llorando, se estaba riendo, suavemente, locamente. Fue entonces cuando la señorita Marple supo que esto no era una simple desaparición, esta era una historia reescrita como un mazo de cartas, donde la reina escondió un rey. Cuando aparecieron más páginas desgarradas del diario de Caroline en la antigua vicaría del pueblo, el misterio solo se profundizó. Una entrada decía: Julian me vio, pero no dijo nada, porque él también tenía un secreto, y dejarme vivir significaba arriesgarlo. La señorita Marple ahora entendía, esto no era solo culpa, se trataba de herencia, un legado de pecados donde todos habían escondido algo debajo del suelo, detrás de una fotografía o dentro de ellos. Y cuando la señorita Marple encontró otra reina de espadas en el antiguo estudio de Julian, esta vez clavada debajo de una pequeña daga ornamentada, llamó a la policía sin decir una palabra. Algunas verdades están enterradas, sí, pero cuando el suelo en sí comienza a hablar, no susurra, grita. Y la señorita Marple lo sabía bien. Aquellos que creen que el tiempo hace que todas las cosas se olviden, ignoran que la culpa no se borra con el tiempo, sino que se profundiza, y cuando resurge no solo trae pruebas, trae castigo. Debajo de la sombra del tiempo, una historia una vez enterrada en silencio comenzó a agitarse, no con ruido, sino con el peso tranquilo de la verdad suprimida por mucho tiempo. Nunca fue destinada a ser hablada en voz alta, al menos no por quien la vivió. Dentro de la antigua biblioteca de Cramley Manor, ubicada entre volúmenes desmoronados y polvo olvidado, una cuchara de plata peculiar, doblada y desgarrada, detenida en las páginas huecas del Progreso del Peregrino de Bunyan, su presencia demasiado precisa para ser accidental. Este no era un escondite infantil, ni una herencia fuera de lugar, era un monumento formado por la culpa, no el tipo de culpa nacida de malicia, sino del tipo inquietante, sutil, corrosivo y de larga vida. La señora Elinora Havisham, años atrás, había visto a su hermano Alaric caer en la ruina. Ella no había levantado su voz en su defensa, ya sea por miedo, presión social o alguna herida más profunda que nunca nombró. Ella lo había dejado entrar en desgracia sola, y al hacerlo, se encadenó un silencio que hacía eco con cada año que pasaba. La cuchara doblada era su confesión, sin palabras, pero innegable, colocada dentro de una alegoría de lucha y redención. No era un recuerdo, era una lápida para un hermano que nunca realmente lloró, porque un amor nunca hablado, porque la justicia nunca perseguida. La señorita Elira March, la anciana que la aldea conocía simplemente como esa solterona inteligente, tenía ojos no solo para hechos,
sino para las débiles huellas dejadas por la emoción enterrada. Ella no vio la cuchara como mera plata, ni el libro como simplemente literatura. Ella vio un código, no en tinta, sino en tristeza. Y luego vino Nathaniel, tranquilo, casi espectral en su presencia, entrando en el jardín señorial no como un visitante, sino como un hombre que regresa a un capítulo que nunca terminó de leer. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera, oscura con la edad, alisada en las esquinas por el tiempo y los dedos temblorosos. No dijo nada cuando se acercó a la señorita March, simplemente asintió una vez con una comprensión solemne, y sostuvo la caja, sin ofrecer, sin insistir, solo presentando una verdad esperando ser enfrentada. Ella no lo abrió. Aún no, porque ella sabía que lo que había dentro no era solo un objeto, fue un catalizador. Más tarde, con la tranquila certeza de alguien que ha resuelto, no solo un misterio, sino una tragedia humana, la señorita March orquestó una reunión tranquila, sin espectáculo, sin gran confrontación, solo colocó cuidadosamente susurros y notas, una palabra para el vicario, un indicador sutil para el agente, una invitación discreta al abogado, y convocatorias a algunos cuyas vidas se cruzaban con los eventos de hace mucho tiempo. En la sala de dibujo suavemente iluminada de la mansión, los convocados se sentaron con curiosidad, confusión y temor tranquilo. Estaba Nathaniel, vigilado pero inquieto, Barl Appleton, el anciano ama de llaves que había sospechado más de lo que dijo, el señor Lowry, el ex asistente cuyas características pálidas hablaban mucho, y el sargento Blackwood, presente bajo la apariencia de finalizar el papeleo, pero completamente consciente de que había entrado en algo más profundo. La señorita March no levantó la voz, ella no necesitaba hacerlo, sus palabras eran suaves, medidas, casi domésticas, pero cada sílaba llevaba la gravedad de la verdad, despegando años de engaño. Ella habló de las cucharas de plata, no ocultas por el valor, sino dobladas con un propósito, colocadas como marcadores en un cementerio privado de la memoria. Ella habló de la fecha grabada en piedra, la cara en un retrato descolorido que coincidía con el hombre demasiado estrechamente para la comodidad. Señaló no a los motivos, sino a las emociones, del tipo que se demora, se agita y finalmente exige la liberación. Ella explicó cómo la señora Havisham no había sido malvada, sino herida, que había permitido que el nombre de su hermano se manchara, no porque quisiera verlo caer, sino porque no sabía cómo detenerlo, y esa culpa, a diferencia del arrepentimiento, no se desvanece, evoluciona, responde a una persona, dobla las cucharas, se mete los tokens en textos sagrados, cierra las confesiones en cajas de madera, con la esperanza de que alguien pueda entender algún día. Mientras su voz se endurecía por la habitación, algo intangible cambió, como si el mismo aire se hubiera vuelto pesado de revelación. No se hicieron acusaciones, pero no se ofrecieron negaciones. El silencio después no era incómodo, era sagrado. Todos los presentes sabían, en una parte tranquila de sí mismos, que no habían presenciado la resolución de un crimen, sino la liberación de un alma. Un cálculo no con la ley, sino con la pérdida. Esto nunca fue solo un objeto oculto, se trataba de dolor, innovado, sin resolver, y en última instancia insoportable. La señorita March no había expuesto un escándalo, ella había liberado una verdad, y al hacerlo, recordó a todos los presentes que algunas de las heridas más profundas no se infligen por crueldad, sino por silencio. Y esas son las heridas que el tiempo solo no puede sanar. En el silencio fulminante de una mansión que hace mucho tiempo fue perseguida por su gentil fachada y sus secretos podridos, la verdad no había perecido, había calcificado, preservado como una reliquia detrás de las capas de orgullo generacional y amnesia intencional, hasta que un objeto,
Una cuchara de plata doblada, acurrucada deliberadamente entre las páginas del Progreso del peregrino de Bunyan, comenzó a desamparar la liebre apretada de una historia que se repite una y otra vez. Esto no fue un mero utensilio olvidado en prisa, era una reliquia de remordimiento, formada por las manos que temblaban con memoria y culpa, una confesión no entintada en diarios o proclamada en la corte, pero en silencio, en una municipalidad, por una mujer cuyo silencio había condenado una vez a un hombre inocente, la señorita Audric Vale, cuya voz constante ahora llenó la habitación donde la duda una vez reinó, lo sostuvo en alto no como evidencia de robo, sino como una disculpa profundamente enterrada, forjada de vergüenza y preservada en tristeza. Cada cuchara reveló, había sido un requiem silencioso, una muestra de expiación que no tenía la intención de exonerar, sino recordar, dolor sangrar en las sombras de un legado envuelto en lino fino y escándalos susurrados, el acto de colocar la cuchara dentro del Progreso del peregrino, un libro que relató el peso del pecado, la dificultad de la redención y el traicionero viaje de la salvación, no era un accidente descuidado, sino una metáfora deliberada, un entierro simbólico de culpa dentro de un texto que entendía la penitencia más íntimamente que la familia. La verdad que la señorita Vale había descubierto, a través de meses de indagaciones silenciosas, cartas olvidadas, documentos legales desmoronados, y una ausencia inquietante en los registros de la finca Whitmer, apuntaba no a Edward, sino a Gregory Whitmer mismo, el patriarca cuyo legado había sido construido sobre el encanto y el engaño, y cuya muerte repentina y misteriosa, alguna vez considerada un accidente, ahora apestaba a miedo, miedo a que la verdad que enterró saliera a la luz, miedo a que los pecados que cubrió con riqueza y hospitalidad finalmente respiraran. Edward había descubierto esto hace mucho tiempo, pero permaneció en silencio, obligado por una sensación de lealtad inútil, o la comprensión paralizante de que los ricos rara vez enfrentaban el castigo que sus pecados merecían. Pero Elspeth Whitmer también lo había sabido, tal vez no desde el principio, pero ciertamente lo suficiente como para haber actuado, y sin embargo eligió el silencio, retirándose en su dolor, su vergüenza, su lento y solitario descenso en el exilio moral, marcando cada arrepentimiento con una cuchara doblada como si intentara exhumar su alma del pasado, una verdad enterrada en un momento. Su remordimiento no había sido ruidoso, había vivido en miradas, en el peso de las palabras tácitas, en la espeluznante reverencia con la que conservaba esas cucharas no ocultas para borrar, sino colocadas donde los ojos correctos podrían encontrarlas. Los dedos de la señorita Vale se apoderaron de la plata fría y contorsionada como si estuviera pulsada con memoria, y en ese momento, la habitación cambió la carga, una vez injustamente colocada sobre los hombros de Edward, ahora aplastaba la conciencia de los vivos, y en medio de este cálculo se encontraba Elías Grayson, el hombre que muchos habían mirado con sospecha cuando llegó por primera vez a la aldea, una figura con modales pulidos y ojos inquisitivos, reclamando un parentesco lejano y una herencia poco clara, pero, como la señorita Vale lo observó más de cerca, no vio astucia, sino solo dolor, no astucia, solo una desesperación tranquila. Sus nocturnas caminatas por el jardín cubierto de vegetación, su persistente mirada sobre retratos y reliquias, su atención casi reverente a las pertenencias de Elspeth, todos señalaban no a un hombre que busca riqueza, sino a una búsqueda de identidad, de pertenencia, un hilo de verdad que podría seguir un nombre escrito en los registros familiares y gotear en silencio. No era un adivino, sino un buscador de líneas de sangre, de memoria, de una historia que se le negaba a través de la omisión deliberada y el engañoso engaño. Su presencia fue el último golpe de ironía, el mismo linaje que Elspeth intentó expiar caminaba nuevamente por sus pasillos,
no para castigar sino para recuperar lo que había sido despojado de Edward, y al hacerlo, de él, a medida que el trueno gruñó a través de los cielos afuera, y la lluvia comenzó a rayar el vaso en patrones lentos y tristes, la señorita Vale dejó que el silencio se quedara. No necesitaba nombrar al culpable ni hablar de justicia en términos legales, ya que la cuchara doblada había hecho todo lo que hablaba. Ya no era evidencia, sino un artefacto de verdad, de tristeza, de humanidad suprimida por el tiempo. El aire se hizo más pesado, no por miedo, sino por la extraña paz que sigue a una tormenta de secretos que finalmente se rompen. Parecía que la redención no había venido por la venganza o la ley, sino a través de un solo acto de reconocimiento, envuelto en plata y remordimiento, descansando en silencio dentro de un libro que siempre había sabido el camino de regreso del pecado. En el pueblo empapado de niebla de Ashcroft Hollow, donde las mansiones ahogadas de hiedra susurraban de los viejos pecados y las líneas de sangre olvidadas, no era la riqueza la que atrajo a Julian Merton a su tierra ancestral, era un nombre, un recuerdo sombreado y el dolor de un silencio durante mucho tiempo. Durante años, los rumores se habían aferrado al nombre de Merton como moho a una cripta, rumores de traición, de un escándalo que había destrozado la reputación y dejado a su abuelo Elías Merton, calificado como un ladrón y expulsado sin defensa ni dignidad. Pero Julian no había regresado para heredar una finca. Llegó a exhumar la verdad de las ruinas de las mentiras susurradas. La señorita Evelyn Hart, de ojos afilados y serenamente metódicos, lo vio desplegarse con precisión tranquila, detectando desde el momento en que Julian cruzó el umbral de la piedra gris que el niño, más que preguntas, llevaba el peso de la vindicación en su cuna. Ella había visto desentrañar antes el abogado local, el señor Bartholomew Bexley, reverenciado por su restricción cortés, había pasado décadas protegiendo a la aldea de la desgracia, pero debajo de esa calma cuidadosamente practicada, se gestaba un hombre atormentado por el linaje, y una creciente desesperación para proteger un legado encendido en el engaño. Cuando Julian profundizó en los registros parroquiales y los testimonios desgastados, Evelyn sintió lo inevitable. Bexley, temiendo que el desenmascaramiento de los pecados de su padre, actuara no por razón sino por instinto, y el instinto puede convertir incluso a los hombres más civilizados en salvajes. El robo de su padre, la acusación injusta contra Elias, el dinero de silencio, el libro mayor desaparecido, todos apuntaban a Bexley y Sr. Y el joven Bexley pudo ver que todo se le deslizaba de las manos. Entonces, cuando Julian llegó a su oficina aquella noche lluviosa de octubre, no buscaba diálogo, sino confrontación y terminó no en resolución sino en calamidad, una copa derramada, un empujón repentino, un cráneo agrietado contra el escritorio de caoba y el silencio horrible y asfixiante. La muerte de Bexley fue gobernada como accidental, pero la señorita Hart lo sabía mejor, había visto el terror en los ojos de Julian, no de culpa, sino de la comprensión de que la verdad finalmente había exigido su precio. Sin embargo había más, siempre más, el repentino paso de Margery Blythe, una solterona frágil sin enemigos pero con demasiados secretos, parecía poco notable hasta que el residuo en su taza de té sugirió lo contrario, arsénico, sutil, adrede. Margery había sido la última testigo viviente de la noche en que Elías fue condenado, y había amenazado en una carta a la sacristía, con revelar todo. Pero fue su propia sobrina Lenora quien regresó de la ciudad con altas ambiciones y bolsillos vacíos, la que la silenció no por odio sino por un miedo crudo y egoísta. La confesión de Margery desentrañaría el arreglo tranquilo y prometedor de Lenora para una herencia considerable. Necesitaba silencio, no escándalo,
y en su mente una taza de paz envenenada era más fácil que arriesgarlo todo por la moralidad de los extraños. Cuando la señorita Hart descubrió la caja de recuerdos de madera que Julian había llevado, una caja envuelta en terciopelo usado y manos temblorosas, no la abrió con expectativa, sino con reverencia, y dentro encontró una carta no escrita por Elías sino para él de la mujer que había amado y perdido, Anna-Lally Bexley, la hija misma del hombre que lo llevó a él, a la mujer que lo había amado y perdido. La carta hablaba de su propia falla para hablar, su tormento, su cobardía. Ella nunca la había enviado. La tinta sangraba con lágrimas de décadas de antigüedad. Era demasiado tarde para salvar a Elías, pero no demasiado tarde para recordarlo con razón. Julian, sosteniendo esa carta bajo los vitrales agrietados de la catedral, no lloró, pero la señorita Hart vio la tormenta detrás de su quietud, el alivio de saber que no había entrado en vano. La verdad se había abierto camino de la tierra, a través del silencio grave, los huesos rotos y el té envenenado, hasta que quedó desnuda y sin vergüenza a la fría luz de la justicia, no la justicia de los tribunales, sino de la memoria de la historia recuperada. Hawthorne Estate, larga y enterrada en el silencio de los recuerdos podridos y los arrepentimientos ahogados de la hiedra, se encontraba al borde de la aldea como un antiguo centinela vigilante herido, esperando. Durante décadas, su gran estructura se cernió sobre los páramos, sus persianas selladas contra la tormenta y la verdad. Su jardín se había ido a espinas que arañaban sus puertas de hierro como si intentaran escapar de los mismos secretos enterrados dentro. Los aldeanos se atrevían a hablar solo a media voz, temerosos de despertar cualquier dolor que dormía detrás de sus paredes. Pero fue un silencio frágil, uno destinado a romperse. Comenzó no con truenos, sino con un crujido hueco, un empuje accidental contra un tablero deformado en el estudio polvoriento, revelando un compartimento oculto dentro de la base de un viejo escritorio de escritura. Allí, entre papeles comidos por la polilla y baratijas olvidadas, encontraron una carta sellada con cera derretida y tinta ahora desvanecida al color de la sangre seca. Las manos que la habían escrito habían temblado con culpa, no con miedo. Eleanor Winter, una vez observadora tranquila de la caída en desgracia de su familia, ahora una mujer mayor cuyos ojos llevaban tormentas y puestas de sol, leyó las palabras como si despegara las capas de su propia alma. La verdad revelada en ellas era simple pero devastadora. El crimen que había condenado a su primo Thomas Hale no había sido suyo en absoluto. La culpa pertenecía a otra parte, a alguien protegido por la influencia y silenciado por el silencio. Ese silencio había fermentado como la pudrición debajo de los pisos pulidos, infectando generaciones. Ella tenía la carta no como un arma, sino como un cálculo. Rowan Hale, un hombre cargado no por sus propias acciones, sino por el espectro de un linaje manchado, regresó a la mansión no para reclamar una herencia, sino para buscar el origen del dolor que siempre había vivido dentro de él. Caminó sus corredores huecos no con codicia, sino con reverencia, escuchando cada crujido como si la casa misma estuviera hablando. Afuera, el jardín se había vuelto salvaje y cruel en su abandono, los setos como barricadas y los árboles llenos de recuerdos. Lentamente, Rowan despejó las espinas con manos desnudas, no podando, sino curando. Los aldeanos observaron desde lejos, inciertos, cómo las puertas de hierro, una vez encerradas para todos, se abrieron en bisagras recién engrasadas, invitando no a la intrusión sino a comprender. Y estaba en el centro de esa tierra embrujada, junto a un reloj de sol agrietado que había mantenido durante mucho tiempo la vigilia con el tiempo y el tormento, que Eleanor eligió arrodillarse. Sus dedos, frágiles pero firmes, cavaron en el mismo suelo donde décadas antes había enterrado la cuchara de plata, evidencia de una traición que una vez eligió proteger, pero hoy, en lugar de ocultar la culpa, plantó a Heather, resbaladizo,
duradero y desafiante, viva. Cada uno florece una palabra sin decir, cada raíz, un hilo de perdón que se retuerce a través de los huesos del pasado. La mansión, ladrillo por ladrillo, comenzó a respirar nuevamente, no como la casa de los fantasmas, sino como un lugar de duelo transformado en recuerdo. En el interior, con lluvia golpeando suavemente el vidrio, Eleanor se sentó con el rector del pueblo. Su tono fue cuidadoso, inquisitivo. ¿Crees que la justicia finalmente se ha hecho?, preguntó, los ojos buscando en ella algo limpio. Eleanor, mirando por la ventana donde las primeras flores se atrevieron a levantarse, respondió suavemente, la justicia no se trata de lo que se pierde o se gana, se trata de lo que ya no está oculto. No es el castigo del culpable, sino la liberación de la verdad. Su voz no tenía certeza, sino paz, y la verdad, como una rosa, no puede florecer en la oscuridad. Necesita luz, incluso si esa luz llega tarde. Afuera, Rowan se quedó quieto, observando el viento jugar con los pétalos. La casa detrás de él ya no estaba llena de tristeza, sino viva con los silenciosos murmullos de cambio. Los niños de la aldea, que una vez cruzaron el camino para evitar mirar incluso a Hawthorne, ahora corrían libremente a lo largo de sus senderos, su risa suavizando los viejos ecos. El pasado no se había borrado, pero había sido nombrado, enfrentado y finalmente permitido descansar. Y en esa quietud, en el cálido aliento del anochecer, cuando el sol se sumergió detrás de las colinas, la casa exhaló sus cargas levantadas, sus verdades habladas, sus sombras ya no eran prisiones, sino lecciones. En el idioma de las cosas rotas, el jardín no floreció para la belleza, sino por la memoria, para las vidas dobladas debajo del silencio, y por la misericordia tranquila y terca que se atrevió a crecer de él. Había algo inquietante en la forma en que Waverly Hollow respiraba ese invierno, como si el pueblo en sí estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que había enterrado hace mucho tiempo para que regresara a la superficie. La niebla rodó más pesada de lo habitual, rizando a través de los setos y susurrando a lo largo de los carriles empapados con secretos que había mantenido durante décadas. En el extremo lejano del verde del pueblo, la casa Holloway, afilada en hiedra y silencio, sus ventanas se oscurecieron por más tiempo del habitual, se encontraba como un centinela olvidado de tristeza. Durante años, los niños cruzaron la calle para evitarla, y los viejos evitaban su nombre como una maldición, pero cuando Abigail Linley, el bibliotecario reservado, conocido más por su presencia tranquila que por su pasado, regresó inesperadamente para reclamar el acto después del fallecimiento de su tía abuela, el suelo debajo de Waverly Hollow parecía cambiar. No había venido a buscar historia, vino a escapar de la suya, pero al parecer, tenía otros planes. Comenzó con el crujido de un tablero en la guardería, una tabla suelta debajo de la alfombra descolorida que reveló una cavidad oculta. En el interior, atado en una cinta azul opacada por la edad y el polvo, colocó el diario de un niño, páginas llenas no de cuentos inocentes de juego, sino de dibujos fragmentados y líneas crípticas. Él se encuentra en el espejo, sino que no arroja sombra. Ella llora cuando la vela se quema. Me dijeron que no escribiera esto. La respiración de Abigail quedó atrapada. El nombre firmado en la parte inferior coincidía con el de un niño que se creía desaparecido en 1952 por Sob, Lia, y Lavash, su abuelo. La hermana, durante mucho tiempo se había ahogado en el lago detrás de la finca, pero nunca había habido un cuerpo. Mientras Abigail leía las entradas, su pecho se apretó con cada línea, cada boceto que parecía sangrar el miedo. Cuando llevó el diario al reverendo Alcott, un hombre que había servido al pueblo durante casi 5 décadas, y cuyos ojos parpadearon con algo más profundo que sorpresa, sus manos temblaron mientras giraba las páginas. ¿Y perdón?, preguntó, apenas por encima de un susurro, como si la palabra en sí pudiera romper algo.
Abigail no lo miró, su mirada se mantuvo fija en los vidrieras detrás del altar, donde el sol atrapó la imagen de un ángel llorón. Perdón, dijo, no se debe, se gana, y algunos nunca preguntan. En los días que siguieron, Waverly Hollow regresó a sus delicados ritmos, hogazas frescas en la panadería, campanas de la mañana, guiños educados en el mercado, pero algo había cambiado. La gente susurró más silenciosamente, los ojos se demoraron un momento más, y el silencio entre saludos se volvió más pesado. La postmistress ya no se reía cuando se hablaba el nombre de Holloway. El maestro de escuela dejó de contarles a los niños las viejas historias de fantasmas. Nadie lo dijo directamente, pero todos lo sintieron. El pasado se había movido. Abigail, que ahora pasa las tardes en el salón de dibujo que una vez abandonó, se encontró rastreando sus dedos sobre las grietas en los ladrillos de la chimenea, preguntándose cuántos secretos habían sido absorbidos por estas paredes. Descubrió un relicario detrás de la estantería, dentro del cual había un retrato su abuela cuando era niña, y a su lado, una niña que tenía los mismos ojos temerosos que los dibujados en el diario. En la espalda, para Clara, recuérdame cuando la música se detiene. Abigail lloró, no solo por tristeza, sino porque la verdad siempre había estado allí, solo esperando que alguien mirara. Entonces se dio cuenta de que los secretos no están solo ocultos, se transmiten, escondidos dentro de las reliquias, silencios y mentiras antes de acostarse. Y sin embargo la verdad, sin importar cuán seria sea, tiene una forma de encontrar la luz. El niño no se había ahogado, la habían escondido, sus gritos despedidos, su dolor envuelto en vergüenza y sombra. Los Holloways, pilares de respetabilidad, habían enterrado su historia para proteger su nombre. Pero ahora, a través de la tinta y el instinto, Abigail la había devuelto al mundo. La justicia no había llegado con cinta policial o juicios públicos. Había llegado en un diario, en un relicario, en un silencio de conocimiento roto por la negativa de una mujer a alejarse. Mientras Abigail bebía su té ahora frío esa noche, entendió, a veces el pasado no necesita ser reescrito, solo necesita ser leído. Y con eso, el pueblo, aunque aparentemente sin cambios, nunca sería lo mismo. Entonces le preguntamos, si estuviera en el lugar de Abigail, ¿habría abierto ese tablero? ¿Habrías perseguido a los fantasmas a través de la tinta y la memoria, incluso sabiendo lo que podría costarle? ¿O este día, como muchos antes, habrías dejado que el silencio se asentara una vez más? Háganos saber en los comentarios a continuación. Sus pensamientos dan nueva vida a historias no contadas, y si esta historia se abrió paso en las esquinas de su corazón, asegúrese de suscribirse para obtener más misterios, donde los susurros del pasado aún hacen eco a través del tiempo. Comparta esto con alguien que entienda que a veces, las verdades más aterradoras son las que heredamos. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantenga sus ojos abiertos y los oídos al suelo, ya que, en lugares como Waverly Hollow, incluso los muertos no descansan sin contar su historia.